Vas a escuchar una historia que puede tu vida transformar. Puedes debatir o puedes escuchar. La palabra de Dios vamos a comentar. Mensaje donde es para ti. Mensaje donde es para mí. Mensaje donde está aquí. Bueno, estamos aquí con el pastor Ricardo Pereda. Un gusto, un placer tenerlo aquí con nosotros. Esperemos que sea de bendición. Gracias, Eva. Aquí estamos. Vamos a comenzar con algunas cuestiones, preguntas, algunos temas controversiales, algunas cosas que tal vez no conocemos todavía y esperemos que sean aclaradas el día de hoy. Y si no las ampliamos, ¿no? Claro que sí. Vamos a empezar con cuál es la diferencia entre judíos, mesiánicos y cristianos. En estos días pues hay muchas denominaciones, hay muchas religiones, hay muchos caminos, pero sin duda alguna no todos llevan a Dios. Entonces, ¿cuál es una diferencia entre estos grupos que creo yo son los que más se parecen? Tanto al Dios que seguimos, tanto a la doctrina, tanto a las cosas, a la misma Biblia que leemos, pero ¿cuáles son esas diferencias? Ok, mira, la parte, cuando hablamos, vamos a empezar con el judío. Judío es aquel, si tomamos la forma literaria de la palabra, judío es aquel que nace precisamente en el territorio o en la región de Judea. Sin embargo, inclusive ahorita en la actualidad muchas personas consideran judíos aquellas personas que nacen en la nación de Israel. Dicen, sabes que tú vienes de Israel, naciste en Israel, entonces eres un judío, que es una mala expresión. ¿Por qué? Porque bueno, pues tendremos que reconocer que no Israel solamente está formado por judíos, sino si nos vamos a la parte de las escrituras vamos a encontrar que los judíos era una tribu de las 12 tribus que conforman la nación de Israel. Entonces esa es por el día de hoy una aplicación que se le da. Espiritualmente hablando, Pablo nos habla en Romanos capítulo 2, versículo 28, dice, pues no es judío el que lo es en el exterior, ni la circuncisión es la que se hace en el exterior de la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Yahweh. Entendiendo que la palabra judío en su gramática viene de Judá, y Judá significa alabanza. Pablo está tomando aquí quiénes son los que alaban al Padre, quiénes son los que alaban a Dios. Bueno, son aquellos en los cuales Dios los ha sellado por medio de la circuncisión que Él ha hecho en nuestros corazones, y por esa circuncisión que Él ha hecho en nuestros corazones nosotros podemos alabar. Entonces, esa sería una diferencia aplicada hacia la Escritura. Está el judío ortodoxo, que el judío ortodoxo no cree en el Mashiach, no cree en la venida de Yeshua. Ellos siguen esperando a Yeshua, e inclusive ellos siguen esperando al Mashiach, e inclusive ellos, pues, el día de hoy no tienen nada que ver con la parte de la renovación que el Padre está haciendo. El judío mesiánico, o en este caso el mesiánico, es aquel judío que ya ha creído en la venida de Yeshua. Para los que nos están viendo, Yeshua pues es el nombre correcto en hebreo de su nombre. Su nombre significa Yahweh salva, es salvación. Pero bueno, aquí en México se transliteró como Jesús. Los nombres propios no deberían tener transliteración, pero bueno, vamos a hablar como Jesús para que las personas nos puedan entender. Son aquellos que aceptan el sacrificio del Mesías, son aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador, al Mashiach como su Salvador, y entonces ellos se les denomina judíos mesiánicos, aquellos que ya han recibido y que han creído en Él. Cristianos debería ser, y platicábamos, el cristiano es aquel que cree en Cristo. La palabra Cristo nos han enseñado que significa Mesías. Esto no es correcto. La palabra Cristo viene de Kretos, y Kretos significa literalmente el que
cubría con grasa las embarcaciones para que el agua no se metiera. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo, la mejor forma de poderlo adaptar es Mesías, Mashiach, que es el ungido, el profeta, el rey, todo lo que representa Yeshua. Entonces, cristianos son aquellos que siguen a Cristo, que siguen al Mesías, pero a mí un pastor hace poco me preguntaba, ¿ustedes son mesiánicos? Y le digo, pues ustedes también, ¿no? Dice, no, ¿cómo? Sí, digo, nosotros somos mesiánicos porque creemos en el Mesías de las Escrituras. Si ustedes no son mesiánicos, entonces, pues sí, no somos hermanos. Pero si ustedes creen en el Mesías de las Escrituras y enseñan al Mesías de las Escrituras, entonces, mi hermano, eres cristiano mesiánico, que es lo mismo, ¿no? Es decir, estás repitiendo la frase. Un cristiano es alguien que cree en el Mesías, un mesiánico es alguien que cree en el Mesías. Entonces no debería haber diferencia. ¿Por qué hay? Porque entienden que el mesiánico el día de hoy nos quieren encasillar en la parte de queremos hacer, seguimos las fiestas que están en la Escritura, no celebramos las festividades que la mayoría de la cristiandad del día de hoy celebra, como Navidad, como la fiesta de Pascua que celebra la Iglesia Romana. Nosotros celebramos las fiestas de Dios que vienen en el Levítico 23 y bueno, nos enfocamos a ellas no por salvación, sino porque queremos hacer cosas bíblicas de manera bíblica. Okay. A mí ahorita que dices eso de hermanos, un pseudo judío, por decirlo así, porque estaba en ese término, me estaba peleando en el mandamiento de amar a tu prójimo. Esta persona me decía que prójimo es simplemente otro judío, que no es de otra religión, que no es un gentil, por decirlo así bíblicamente, sino que nada más son los judíos. Entonces, al decir prójimo, ¿incluye a los demás o incluye nada más a los judíos? Okay. El contexto que te comentaba eso, la Torah te habla de que desde Deuteronomio la palabra te habla del amor al prójimo, que Yeshua lo únicamente que estaba haciendo estaba citando Deuteronomio. De hecho, el texto de la Torah o el libro de la Torah que más cita nuestro amado Don Yeshua es Deuteronomio. Y Deuteronomio establece la parte del amor al prójimo, hablando del contexto de la nación de Israel. Recordemos que la nación de Israel en ese momento estaba formada no solamente por aquellos que habían sido israelitas de nacimiento, sino que también había extranjeros dentro de ellos. La misma palabra habla que todo extranjero que se sumara, dice, tú harás, la misma ley tendrás para el natural como para el extranjero. Vemos la cuestión lo quieren tomar el texto en donde diciendo, bueno, no importa de qué nacionalidad es Yeshua, no importa qué nacionalidad eres, pero debes de hacer el bien. De hecho, el texto de la Torah te habla en todo momento de que es permitido hacer el bien, aún en los días de reposo. ¿Qué es lo que desgraciadamente, bueno, pues el pueblo judío se cerró en ellos mismos y ellos se consideraban superiores a las demás naciones? El pueblo de Israel en general se consideraba superior a las demás naciones y no cumplió con el propósito que Dios le mandó, que era que ellos, como el primogénito de Dios, de hecho Yahweh llama a Israel el primogénito en Éxodo, les era que ellos fueran y compartieran y les enseñaran a las demás naciones a obedecer y a seguir los mandatos de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Israel se encierra en sí mismo y lejos de que las otras naciones se vuelvan a Dios, vemos que la soberbia que ellos tienen los hace que poco a poco ellos se vayan inmiscuyendo y vayan adquiriendo las tradiciones de las naciones que están alrededor de ellos. Yeshua ejemplifica muy bien la parte del amor al prójimo con la parábola del buen samaritano. La parte del buen samaritano te habla de quién fue el que fue movido a misericordia, y los mismos fariseos que estaban ahí reconocían que el buen samaritano había sido movido a misericordia. Entonces, tu prójimo es todo aquel
que es hecho a la imagen y semejanza de nuestro amado Padre Celestial. Ahorita tocando el tema de me doy cuenta que tal vez estemos mal como cristianos al decirle Dios, Dios, porque por ejemplo si hablamos del Corán, Alá significa Dios, o sea, Alá, la traducción es Dios, ese es el significado de Alá, y el Corán pues adora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué diferencia hay por ejemplo con los islam? Que era politeísta, los egipcios tenían muchos dioses. Entonces Dios para separarse de los otros dioses, Él da su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh, que son las iniciales en hebreo, y entonces Yod-Heh-Vav-Heh, y entonces su nombre como tal tiene una fonética que es muy difícil de pronunciar. De hecho, hasta el día de hoy, la mayoría de los estudiosos toman que el nombre es Yahweh. Sin embargo, a ciencia cierta no podríamos asegurarlo al 100% que la fonética es la adecuada, porque hay quienes consideran que es Yahovah, o algunos inclusive Yahuahua, no se sabe. Entonces, la parte de la fonética, digo, ahí en los textos más antiguos, los mismos rabinos no se atreven a pronunciar el nombre por considerarlo demasiado santo. Nosotros dentro de lo que hemos estudiado nos inclinamos más a la parte de que su nombre es Yahweh, que es la que más sustento y peso tiene delante, es el nombre eterno. De hecho, el apóstrofe Yah significa, cuando ustedes ven aleluya, significa alabanza, aleluya significa aleluya, alelu significa alabanza, y Yah significa Yahweh. Entonces, cuando las personas dicen aleluya, están diciendo alabanza a Yahweh, sin que sepan, ¿no? Porque muchas veces decimos aleluya, aleluya, ¿y qué? Pues ¿qué significa? No, pues quién sabe, pero se oye bonito, ¿no? Están diciendo alabanza a Yahweh. Dios Dios es la forma de referirse al ser todopoderoso. Entonces, no está mal, digo, en hebreo vamos a encontrar que no se ocupa la parte de Dios, sino se ocupa el nombre en hebreo es Elohim, y Elohim significa Dios, pero también en el contexto Elohim significa Dios es juez, el contexto tiene mucho que ver. Cuando llegamos al griego, la palabra Dios viene del griego Theos, y entonces que significa precisamente deidad. Muchos ahí de la corriente mesiánica dicen que Theos es el dios Zeus. Sin embargo, vamos a entender que no es correcta esta aplicación. Cuando tú te refieres al Dios de las Escrituras, te estás refiriendo a Él es tu Dios, Él es tu Dios. Por eso es importante también el que nosotros podamos decir su nombre. Su nombre, cuando tú hablas de que yo creo en Dios, tú le preguntas a un católico, ¿yo creo en Dios? Sí, yo creo en Dios. Tú le preguntas a un musulmán, ¿crees en Dios? Sí, ¿en cuál Dios? Lo que nos diferencia es, yo creo en el Dios de las Escrituras. ¿Y cuál es el Dios de las Escrituras? Bueno, pues Él da su nombre, ¿no? Su nombre es Yahweh, que aquí en México, en general o en español, la traducción se hace a Jehová. Entonces, no es una traducción correcta, pero no está mal hecho. O sea, no está mal, pues lo pueden mencionar sin problema. Y más porque pues antes, por ejemplo, el hebreo pues no existían vocales, entonces era todavía más complicado pronunciarlos, sabiendo que eran tres nada más consonantes. La parte del nombre es una de las dificultades que se tiene, ¿no? Entonces no hay problema. Digo, ahí, si tú estás viviendo conforme a las Escrituras y obedeciendo el Dios de las Escrituras, ten por seguro que el Eterno sabe que te estás refiriendo a Él como el Todopoderoso, ¿no? Ok. Vamos a pasar con la siguiente. Es respecto a las mujeres. No es en forma machista o así como se ha manejado en muchos casos religiosos que lo transforman al machismo, sino en el tema bíblico que no es que Dios hizo menos a la mujer, sino que le dio otras tareas, por decirlo así, ¿no? O sea, no es de que Dios vea menos a la mujer o que la haya hecho menos que el hombre, en un sentido es sométete al hombre, sométete a tu esposo, todo eso,
pero pues tiene tareas diferentes. En este caso, el ser pastora es una tarea que bíblicamente no se le da a la mujer. No se le da a la mujer el enseñar de la palabra de Dios ni nada de eso. Entonces, ¿qué hay respecto a este tema? Ok. Normalmente se ocupa un texto para sacar de contexto lo que la palabra muchas veces te dice, y habla de que en Yeshua ya no hay gentil ni judío, ya no hay griego ni judío, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay ese es el texto que ocupa, creo que es Gálatas, ahorita te voy a decir, efectivamente es Gálatas, porque te lo voy a leer. Dice: porque antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados en aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Yeshua, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, bajo la condenación de la ley, puesto que sois hijos de Dios por la fe en Yeshua. Sé porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando de la gracia, y que la gracia simple y sencillamente alcanza a todos, no importando la condición en la que te encuentres o no haciendo diferencia entre género. Te está diciendo que la gracia es tan preciosa que te alcanza siendo libre, que te alcanza siendo esclavo, que no importa si eres hombre, que no importa si eres mujer, no importa tu código postal, todo lo que, en qué país vivas, no importa. ¿Por qué? Porque la gracia tiene la característica de que cuando vamos, ya seas hombre o seas mujer, cuando vas delante del Padre, el Padre no te ve a ti, sino el Padre ve a su Hijo. Eso es lo que está hablando Gálatas. ¿Qué es lo que pasa? Toman este texto, lo sacan de contexto y entonces dicen, bueno, como ya no hay, todos tenemos y podemos hacer las cosas, podemos hacer de todo. Dios establece roles claros. Pablo entendía claramente esto, que de hecho viene eso en Timoteo, en 2 de Timoteo, en donde son cartas pastorales, en donde Pablo les está hablando precisamente a Timoteo y le está diciendo cómo debe de llevar una congregación. Y entonces dice, ahorita les digo el texto, primero, segundo, ahorita se los busco. Dice la palabra claramente que nosotros no podemos, la labor de la mujer y la reprensión que está haciendo Timoteo, Pablo a Timoteo les está hablando precisamente de las mujeres. Y les está diciendo que a las mujeres no les permite hablar en la congregación, sino que las mujeres puedan aprender de parte de sus maridos. Entendiendo que, dice, porque Adán no fue tentado primero, dice, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna mujer puede mandar a un hombre. Ninguna mujer puede mandar a un hombre y decir, ve y haz esto, o ninguna mujer puede tener autoridad sobre un hombre. Ese no es el plan de Dios. La mujer, Dios la diseñó para que estuviera guardada, protegida, bajo la cobertura espiritual del marido. Nos ha llegado, hemos tenido casos en donde, por ejemplo, hay mujeres que se denominan pastoras y donde de repente el esposo les dice, ¿sabes qué? Pues el día de hoy no vas a predicar. Y entonces ahí esa pastora se mete en un problema porque, a ver, ¿a quién voy a obedecer? Tengo que sujetarme a mi marido, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, yendo en contra y transgrediendo lo que la Escritura menciona, ¿no? La mujer debe estar sujeta a su marido, y Dios le dio desde el principio, desde el Edén, le da la responsabilidad a este Adán, para que sea él el que se encargue no solamente de la provisión física, sino la provisión espiritual, la provisión de estar guardando.
¿Qué es lo importante de esto? Que bueno, pues normalmente las mujeres que nos ha tocado y escuchar esto, siempre te van a llevar a la parte de que en el Antiguo Testamento hay mujeres que eran llamadas, por ejemplo, Débora era una juez, era considerada como una juez. Sin embargo, si leemos con cuidado los pasajes, vamos a ver que en Hebreos no se menciona a Débora, sino se menciona a su esposo, se menciona a Barak. Llama mucho la atención eso. Y que cuando Débora le está diciendo, fíjate bien, la victoria no va a ser por ti, Barak, sino va a ser porque Dios va a entregar a tu enemigo en mano. La gloria se la va a llevar una mujer. Y hasta ahí nos quedamos. Si leemos el contexto vamos a ver que no se está refiriendo Débora que la gloria se la iba a llevar ella, sino que el que mata al enemigo, en este caso de Israel, es una mujer que ahorita no recuerdo el nombre, que clava precisamente al enemigo de Israel, lo clava en el piso. Le dice, ven, acuéstate, y lo clava en el piso. Y entonces cuando la gente dice, oye, ¿dónde está el enemigo? Ya se ha muerto porque esta mujer lo mató. Entonces Dios ocupa a las mujeres, sí las ocupa, vemos en la Escritura, grandes mujeres de la Escritura con un papel fundamental, importante dentro de la congregación, pero como tal el término pastora no existe, o sea, no existe en la Escritura. Y si Dios permite que haya pastoras el día de hoy, si primeramente sería para afrenta de las personas, para afrenta de los varones, porque quiere decir que en esos lugares y en esas congregaciones no hay varones que puedan llevar y que puedan llevar el evangelio, ¿no? Ok, bueno, aclarando, para los hijos, hombres, que no vayan a decir que sus mamás no le pueden decir nada porque es mujer, ¿no? O sea, claro. Estamos hablando de ese es un mandamiento, obviamente, honrar a tus padres, a tus padres, para que tengas larga vida, ¿no? En esta tierra. No es que eres mi mamá, pero pues eres mujer, así que no me mandes, ¿no? O sea, eso no entra en el contexto que estamos tocando. La siguiente pregunta es... Fíjate, dice, para aclarar, sí. El texto que estamos es 1 Timoteo 2, 9, dice así mismo, dice, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni con vestidos costosos, sino de buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Y vean lo que dice Pablo. Pablo lo lleva ¿a dónde? Pablo lo lleva al principio, dándonos un mensaje claro que es el principio, la Torá, sigue rigiendo las vidas y sigue estableciendo el orden en el cual nosotros nos debemos de comportar. Pablo dice en el verso 13, porque Adán fue primero, Torá te está hablando de Génesis, fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero será salvada engendrando hijos y permanece en fe, en amor y santificación con modestia. ¿Qué quiere decir esto? Correctamente, tú bien lo comentabas, la mujer puede enseñar, dice un proverbio, que el hombre da dirección, el hombre da instrucción y la mujer da dirección. ¿Qué quiere decir esto? El hombre dice, se va a hacer esto. Vas a ir a la tienda, por ejemplo, y la mamá es la que normalmente le va a decir a los hijos, mira hijo, te vas por aquí, no te bajes la calle, ten cuidado, cruza. Todas esas direcciones es lo que la mamá está haciendo, pero la instrucción, la dirección de la mamá gira en torno a la instrucción que dio el varón. Asimismo, nosotros como iglesia, esto es un principio fundamental, porque nosotros como iglesia somos la esposa o somos la novia. Nosotros no le decimos al novio qué hacer. Nosotros no le vamos a decir a Yeshua, ay, ¿sabes qué? Yeshua, sí, el día de hoy tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, te lleno mi pliego petitorio y vas a hacer lo que a mí me parezca porque pues, yo soy tu esposa. No, nosotros nos sujetamos aquí a la voluntad de Él, como Él se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces, ese mismo principio, la figura del matrimonio, la figura de autoridad, es una figura que se ejerce y que Dios lo permite que haya aquí, pero son figuras de lo que habrá de venir, en donde Él en todo momento es cabeza. Nunca vas a ver a la iglesia haciendo un papel fuera o lejos de la autoridad o la cabeza de nuestro amado. Entonces no sé si se entienda.
Sí, ahorita que tocaste, que dijiste lo del versículo, ahí viene lo que es la mujer, que se le prohíben los peinados ostentosos, todo eso, ¿no? También ha habido mucho revuelo en ese sentido, porque unos dicen, bueno, si te allegas a lo que dice la Torá, si te allegas a lo que dice la ley, pues tienes que hacer eso. Las mujeres, pues no usar pantalón, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahí entra también la obediencia en cuestiones, pues ahora sí que más rígidas, como lo vemos en el Medio Oriente, por ejemplo. No. De hecho, en la Biblia no vas a encontrar en ningún lado donde dice que la mujer no use pantalón. Dice que la mujer no se vista con la túnica de hombre. Entonces, en ese momento no había pantalones, en ese momento había túnicas. ¿Y por qué? Porque las túnicas una túnica de hombre representaba precisamente la autoridad. Y entonces cuando le está diciendo el mandamiento de que la mujer no se vista con túnicas, no se vista como el varón, y el varón no se vista como la mujer, se está hablando todo el tiempo de las posiciones de autoridad. No cambies el nivel de autoridad, porque Yahweh te ha dado a ti como varón algo precioso, que es el llevar una casa, el tener el liderazgo, y a la mujer le ha dado algo precioso, que es, dice la Escritura, que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Entonces, la parte de la vestimenta literalmente se estaba refiriendo a la túnica. Si era por las túnicas que las personas reconocían, ¿sabes qué? En esa túnica hay autoridad, en esa túnica había eso. Entonces, lo que la palabra te está diciendo claramente ahí es que no te vistas. La mujer no podía vestirse como el hombre, ni el hombre como la mujer. El día de hoy hay pantalones que son pantalones claramente para mujeres y pantalones que son claramente para varones. ¿Qué no puedes hacer, mujer? No te pongas un pantalón de varón, y varón, no te pongas un pantalón de mujer. No puedes. Eso es lo que Yahweh está diciendo. Bueno, sí puedes porque hay, pero no debes hacerlo. No debes, digo, porque estaría yendo en contra de lo que la palabra te establece, ¿no? La parte del mandamiento y su cabello, cómo lo deben de tener, es una bendición el que pueda tener su cabello así. Lo que las hace de manera diferente. Entonces, digo, entendiendo el contexto del mandamiento, te vas a dar cuenta que el día de hoy tiene una aplicación clara, no se contradice la palabra, y simple y sencillamente te vienen hablando de lo mismo. De hecho, el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento te va a llevar siempre a la parte de que regreses a la Torah, regreses a la parte de somos completos en el Mashiach, pero ahora en el Mashiach necesitamos obedecer la palabra, y su palabra es precisamente la que el Padre habló desde el principio. Ok, hablando de eso, de la palabra que tenemos en nuestras manos o la que conocemos actualmente, ahí viene un único evangelio, ahí viene el evangelio verdadero, aunque hay pastores, hay predicadores, hay apóstoles, hay personas actuales que pues de esa misma palabra sacan otros evangelios. Okay. Evangelio de la prosperidad, o sea, cualquier otro evangelio que saquen y que lo sustentan con versículos de la palabra de Dios. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿cuál es el verdadero y único evangelio? ¿O cuál es el que debemos no solamente de creer, sino que el que vamos a enseñar y a predicar? Okay. La palabra como tal evangelio, la vas a encontrar en Hebreos. También dice, ¿qué es el evangelio? Dice Hebreos 4:2, te dice, porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada por fe a los que la oyeron. Si tú lees el texto, ¿cuál es el evangelio que nosotros anunciamos? El evangelio son buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Desde cuándo? El texto de Hebreos te está hablando porque a nosotros también se nos predicó las buenas nuevas que a ellos se les predicaron. ¿Qué pasó? Se estaba refiriendo a la generación que salió en el desierto. A la generación que salió en el desierto, a ellos se les había predicado la buena nueva. Buena nueva es toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es una buena nueva. Nos habla toda la palabra de Dios de la fidelidad del Mesías. Nos habla de conocer su obra redentora. Los evangelios como tal se denominan así porque es el cumplimiento
de las profecías que Dios había dado desde antes de la fundación del mundo. La profecía de Génesis 3:15, en donde Yeshua sería mordido en el calcañar, pero él golpearía la cabeza de la serpiente, tiene su cumplimiento en los evangelios, cuando vemos la obra y ministerio de nuestro amado don Yeshua. Yo cuando hablo si queremos como connotar la palabra evangelio, tenemos que irnos a la totalidad de las escrituras. ¿Por qué? Porque es la buena nueva que tiene preparada desde el principio y hasta el final. Su segunda venida también será una buena nueva. ¿Por qué el día? A todo lo que es la Torah y el Tanakh. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces conozco personas que no pasan de leer los evangelios, y entonces el día de hoy, por no leer el principio del libro, por no conocer el principio del libro, sacan de contexto las promesas, y entonces cada uno forma su evangelio. Desgraciadamente, Evan, lo que tú comentas bien, el día de hoy hay más de 33,000 denominaciones cristianas que te presentan un evangelio diferente. Y entonces ahí deberíamos preguntarnos, bueno, pues, ¿cuál es, no? El evangelio es uno y es toda la palabra. Toda la palabra es útil para redarguir, para destruir y para corregir en justicia. Si el día de hoy hay tantos, es precisamente porque nosotros no conocemos, y al no conocer o a sacar de contexto, bueno, pues caemos en errores tremendos como los que el día de hoy estamos viendo, ¿no? Ahorita una pregunta que tengo es ¿por qué o sea, los cristianos o a los que tratamos de leer la Biblia, por qué les da miedo conocer más? O sea, una vez, bueno, me han dicho varias personas a mí que tenga cuidado en el sentido de conocer un poquito más el hecho natural de la palabra, ¿no? O sea, porque se enteraron que estaba estudiando un poco de hebreo, que estaba estudiando un poquito ya el contexto original, y que estaba llegando ahora sí que al principio de cada escritura y estarla analizando. Pero ¿por qué hay ese miedo de conocer la verdad? Porque a fin de cuentas es la verdad. O sea, lo que tenemos ahorita son cosas que se malinterpretaron o se mal traducieron del hebreo al latín, al griego, o sea, hasta llegar al español. Pero ¿por qué existe ese miedo de conocer la verdad? Decía Yeshua que si conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Me llama mucho la atención porque nosotros ocupábamos el argumento cuando íbamos a hablarle a los católicos, es que vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero nosotros necesitaríamos seguir el consejo de Pablo. Pablo les decía, los cristianos de Berea, Pablo llegaba y les predicaba, y los cristianos de Berea que agarraban las escrituras que en ese momento tenían, que para los que no sepan, en ese tiempo no estaba la Biblia completa. ¿Qué escritos agarraban ellos? Agarraban lo que era el Tanakh, el Antiguo Testamento, y ellos se ponían a revisar que todo lo que Pablo les estuviera presentando concordara plenamente con lo que decía el Tanakh, con lo que decía el principio del libro, o el Antiguo Pacto, como se le conoce. Cuando tú empiezas a conocer, te vas a dar cuenta que las personas que te dicen ten cuidado, es porque muchas veces el conocimiento es poder. Y cuando tú empiezas a conocer, te vas a dar cuenta que probablemente el lugar en donde estás, o probablemente lo que el día de hoy estás haciendo, te vas a dar cuenta que les decimos a los católicos que ellos heredaron una religión, pero yo te puedo asegurar que el 80% del cristianismo también ha heredado una religión llena de tradiciones, hay más temor por seguir a la organización que por seguir la palabra. Hay más temor por no desobedecer los principios que la organización tiene que por obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y Yeshua, ¿qué les decía a estas personas? Ustedes han invalidado los mandamientos de Dios por seguir su tradición. Eso por muchos años lo aplicamos con los católicos. Pero yo te puedo decir el día de hoy que ese mismo versículo sigue aplicando el día de hoy,
tanto a cristianos como a judíos mesiánicos que toman tradiciones de hombres y desechan los mandamientos de Dios. La palabra es muy sencilla, Eva. No debería haber 33,000 denominaciones. Hay una sola verdad. Y esa sola verdad te dice claramente que cuando tú la conozcas, te hará libre. ¿Qué es lo que pasa? La gente no le gusta conocer, porque a la gente no le gusta leer. Y porque si algo rechazamos los seres humanos, es algo que no conocemos. Entonces, cuando alguien les empieza a hablar de algo diferente, la primera reacción que van a tener es: no, yo aquí, en esta parte, ya conocí esto es lo que a mí me enseñaron, esto es lo bueno, hasta ahí me quedo. Sin embargo, si vemos la escritura, ya nos habla de que debemos de ir creciendo. Inclusive Pablo nos habla de dejando atrás la doctrina de Yeshua, es la doctrina de Yeshua, de obras muertas, de los bautismos, de la imposición de manos. Te está diciendo, eso es lo primero. Ok, ya Yeshua te salvó, pero ¿para qué te salvó? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la misión? Lo vas a encontrar en la escritura. Entonces, la mayoría de personas tienen temor porque prefieren seguir su religión que seguir al Mesías de las Escrituras. Yo me di cuenta porque hubo un tiempo en el que yo me empecé a meter en debates. Y esos debates eran con mucha gente atea, mucha gente que, obviamente un ateo, estoy hablando de alguien que conoce bien la palabra de Dios, que la ha estudiado, pero que pues saca todo de contexto para poder combatirla. Yo me di cuenta cuando yo ya no podía defender lo que creía, o lo que me habían enseñado, cuando me decían, a ver, esto y el otro, y yo buscaba y decía, no, pues sí es cierto, o sea, no tengo defensa en contra de eso, porque sí es así la realidad, o sea, y fue como me empecé a dar cuenta de lo que estaba estudiando y dije, no, pues sí estamos un poquito mal en muchas cosas. Entonces, por eso sale la pregunta de por qué ese miedo que hay en muchas personas, incluso líderes, pastores, líderes, o sea, muchos que intérpretes musicales que conocen de la palabra, pero pues tienen miedo de conocerla. Yo creo que al natural, ¿no? O sea, un poquito ir un poquito más allá. Acuérdate, Evan, que esto es muy fuerte, pero Yeshua era la verdad, es la verdad, y con la verdad tú puedes hacer dos cosas. Una vez que la verdad se te revela, o la abrazas y la sigues y cambias tu estilo de vida para seguirlo a Él, o rechazas la verdad porque no te conviene, no porque no creas, no porque no se te esté mostrando, pero tiene más peso tu estilo de vida, el lugar en donde estás, muchas veces el ministerio en donde estás, por seguir la verdad. A nosotros, tú nos conoces, nos conocimos, nos costó dejar todo, dejar ministerio, dejar por atender el llamado. Aquellos que se decían nuestros hermanos el día de hoy, la mayoría de ellos, y nos hablan, somos personas no gratas para ellos, pero cuando yo empecé a cuestionar, inclusive hasta las autoridades más altas de ahí, de la congregación donde nosotros pertenecíamos, y les decía, es que pues, la palabra dice esto, pero nosotros hacemos esto otro, ¿a quién le creo? No te metas en eso, ¿no? ¿Cómo no me meto en eso? Si por esto vivo, si por esto creo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahí es donde se cumplen las palabras de Yeshua, que dice que por causa del Hijo del Hombre seremos perseguidos. ¿Quiénes te van a perseguir? Muchas veces tus mismos hermanos te van a perseguir, te van a decir, no, es que ellos ni siquiera son cristianos, andan en alguna secta, por hacer cosas bíblicas de manera bíblica. Así es, pues sí, lamentablemente estamos igual. Referente a todo esto del estudio bíblico, y bueno, voy a ligar las siguientes dos preguntas. La primera es cómo interpretar la Biblia, y la segunda es si es importante la doctrina y por qué es importante. Me ha tocado escuchar personas que según aman el evangelismo y que han dicho
que no importa, porque nos enfocamos mucho en la doctrina, que nos perdemos de ir y predicar la palabra de Dios, de ir y evangelizar y ganar almas, que a final de cuentas es pues la gran comisión, ¿no? Ir y predicar, ir y hacer discípulos, no nada más predicar, sino hacer discípulos y ganarlos para Dios. Pero en todos estos comentarios pues dejan a un lado el estudio más teológico, por decirlo así, han dejado a un lado la doctrina correcta, han dejado a un lado el estudiar correctamente la Biblia por enfocarse en la gran comisión. Entonces, ¿cómo se interpreta la Biblia? Y si es importante la doctrina y por qué. Es importante la parte de la doctrina porque al final de cuentas la palabra doctrina significa enseñanza, literalmente. Entonces, doctrina es lo que vas a aprender, lo que se te va a enseñar. ¿Quién te lo va a enseñar? Y ahí es donde tenemos que ver. Oye, pues a mí me lo está enseñando mi denominación. Bueno, si tú estás a gusto con lo que te está enseñando tu denominación, entonces vas a creer, tu fe va a estar basada en base a los argumentos que te da tu denominación. Pero dice la Escritura que la doctrina que nosotros debemos aprender es la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es la doctrina que Yeshua les dio. Dice la palabra que Yeshua no vino a hablar sus palabras, sino las palabras del Padre, que habló desde el principio. Entonces, es importante, claro que es importante la doctrina, pero la doctrina que vaya no conforme a métodos y tradiciones o sistemas de pensamiento humanos. Acuérdate que y más en este tiempo se han metido el día de hoy dentro de las congregaciones pensamientos como humanismo, como helenismo, como inclusive comunismo. El día de hoy estamos viendo metafísica. Son el día de hoy, tú decreta, tú di, tú... Todas esas cosas que nosotros estamos viendo son tomadas de esas enseñanzas y se han inmiscuido y se han tomado como verdad. ¿Cómo desechamos nosotros, dice la Escritura, que llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Padre? La palabra no es de interpretación privada. Segunda de Pedro 2, capítulo 1, versículo 19, te dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha ardiente que arde en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos estaba llevando esto? La profecía, la palabra. Tú no puedes agarrar un versículo y sacarlo de contexto. Lo que hacían los cristianos de Berea es que ellos recibían el conocimiento que Pablo les estaba dando, que los discípulos, que los apóstoles les estaban dando, y ellos verificaban que no fuera en contra de lo que ellos ya sabían, que no fuera en contra de las escrituras que ellos ya tenían. El día de hoy, ¿cómo podemos decirle a la gente que Yeshua efectivamente es el Hijo de Dios, es el Mesías? No lo puedes decir por su muerte y por su resurrección, sí, pero ¿dónde viene? Viene en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, nada más en el momento que Yeshua estaba muriendo en el madero, se estaban cumpliendo 33 profecías, nada más en ese momento. Entonces, lo que valida la obra, ministerio de Yeshua es precisamente que él cumplió todo lo que en la palabra, en el Tanakh, se hablaba de él. Entonces, ¿qué doctrina debes de aprender? ¿Qué doctrina tenemos que aprender? No la doctrina de tu denominación, sino tendrás que aprender la doctrina que es conforme a la Escritura. ¿Cuál? Toda. ¿Qué entonces tengo que hacer? Tengo que leer toda la Escritura. Tengo que leer y pedirle al Espíritu Santo que me guíe a toda verdad y preguntar. Agarra la doctrina que el día de hoy manejan en tu denominación y ponla. Y empieza a sacar, a ver, mi denominación dice esto, la Biblia dice esto. Si son compatibles, adelante, estás bien, estás caminando en una congregación adecuada. Pero si no son compatibles, ahí es donde tú vas a tener que tomar una decisión de que pregunten. Es importante, yo los invito a los que puedan ver eso,
pregúntenle a sus pastores, ¿por qué hacemos esto si no viene en la Escritura, si no viene en la Biblia? Y es importante también decir que muchas denominaciones toman como doctrina principal algo. Entonces ahí lo están llevando como que a la exageración. Sí. Cuando la palabra de Dios pues a lo mejor lo dice que, o sea, sí lo hagamos, ¿no? O sea, por ejemplo el bautismo, ¿no? O sea, sí, bautícense y esto y el otro. Pero pues hay denominaciones que lo toman como que tiene que ser así o que es lo principal en nuestra denominación. Y pues eso también es incorrecto, ¿no? Porque es pues ahora sí que la exageración de algo que es un mandato o algo pues dentro de los parámetros, pero pues a un nivel normal que las demás enseñanzas. Fíjate, me ha tocado en este punto, quiero andar tantito, ¿qué tantas tradiciones tendremos que hay grupos el día de hoy que, por ejemplo, no puedes tomar la cena del Señor si no eres de la misma denominación? Dice, pero pues que no creemos en... No puedes tomar si no eres de la misma. Oye, o sea, otros grupos que, oye, llega hermano, yo ya me bauticé en la denominación pasada. No. Te tienes que bautizar en esta para que en esta es la buena, pues. ¿Cómo que esta es la buena? Oye, ¿sabes qué? No, sabes que la salvación se pierde, entonces tienes que estarte arrepintiendo y pidiendo. Estos son los arminianos, los que creen que la salvación se pierde. Y entonces, así como eso, digo, hay 1001 ejemplos que el día de hoy se hacen en la iglesia tradicional, en la iglesia cristiana, y que bueno, te dices tú, bueno, ¿dónde viene en la Escritura? Que me ha tocado inclusive un caso en donde, ¿sabes qué? La persona recibió, y sí, pero ¿sabes qué? Tuvieron que bautizar, una persona estaba falleciendo, estaba muriendo y no había sido bautizada. Entonces, llévenla a que la bauticen rápido para que entonces sí aseguremos que tiene entrada en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, así de ese tamaño nos ha tocado ver el día de hoy que, bueno, las personas siguen tradiciones y mandamientos de hombres, ¿no? Lamentablemente así conocemos, pues no la creemos, ¿no? Más que las enseñanzas es que nos creemos esas enseñanzas. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Mi recomendación es métete a tu cuarto a orar. Una referencia siempre para estudiar la Biblia es: tu fe no debe estar basada en una traducción. Esto es muy importante. Tu fe no debe estar basada en la traducción de la Reina Valera 1960. Tu fe debe estar basada, debes de tener diferentes traducciones para que te hablan un concepto más grande. Y la referencia que yo te puedo dar es: cómprate, adquiere, invierte en el reino de los cielos, cómprate un diccionario, una concordancia Strong, invierte en buscar precisamente ir más y más a los originales, como la Biblia textual te va a ayudar mucho, diferentes otras palabras, otras escrituras te van a ayudar a sacar dar una idea completa de lo que realmente se quería transmitir. Y vas a ver que muchas veces damos por hecho, nada más un ejemplo, ¿se acuerdan el texto donde dice que Yeshua, hay un endemoniado que no puede ser sacado por los discípulos? Y entonces llegan con Yeshua y le dicen: oye, no, tus discípulos no han podido sacar estos demonios. Y se voltea Yeshua y les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, no? Entonces él reprende al demonio y se va. Y se acercan los discípulos y les dicen: ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? Y entonces dice, el contexto te habla de que Yeshua les da autoridad, pero dice: pero este género no sale sino por ayuno y oración. Cuando tú te vas al original, esas palabras, sino con ayuno y oración, fueron agregadas, no están en los originales. Entonces, ¿por qué? Porque estaban estableciendo quién es el que saca afuera al demonio. El que saca afuera al demonio es el ruaj, es el espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Es tú viviendo una vida de santidad, y viviendo una vida de santidad no necesariamente te habla de ayuno. Los padres de la iglesia empiezan a meter ayuno porque era un rito que tenías que hacer como hombre para tratar de tener o tratar de ganar un grado más alto en cuanto al favor de Dios.
Entonces esas palabras, es lo que te vas dando cuenta, en algunas vienen, otras te dicen claramente que esas no vienen en el original, y sobre esas palabras que no están en los originales generamos una doctrina alrededor de ellas. Y entonces decimos, es que tenemos que ayuno y oración. Y yo, espérate, ¿cómo sé que yo el día de hoy me voy a encontrar con uno? ¿Cómo voy a decir? No, es que debo de llevar una vida de ayuno y oración. Debes de llevar una vida en santidad. Y la forma de llevar una vida en santidad es que obedeciendo los mandamientos del Padre. En ese momento los demonios huyen. Algo importante que dices es, por ejemplo, yo tenía esa curiosidad porque hay Biblias, efectivamente, que ese versículo no viene, que es Mateo 17, 21, si no mal recuerdo, o 22, y no viene. Y por ejemplo, la nueva versión internacional, te aparece el versículo 20, y te aparece eso, y luego el 21 te aparece solito, o sea, sin texto. ¿Sí? Entonces, dentro del cristianismo se empezó a decir que todas ese tipo de Biblias y traducciones son incorrectas porque le quitan versículos a la Biblia, porque pues ahora sí que entre más traducciones, pues más ganancia, más dinero, más venta, y se empieza a decir ese tipo de cosas. Te digo, hay varios versículos, no me los sé todos, pero hay varios versículos que en algunas traducciones no vienen. Okay. Volvemos a lo mismo, es el querer defender una traducción cuando somos llamados a defender la palabra de Dios. Recordemos muchas de las Biblias el día de hoy, lo planteamos hace un rato, muchas de las traducciones que el día de hoy nos llegan por parte del texto Codex Receptus, que tiene un tiempo de se toman desde el año cerca de 1200 después de Yeshua. Sin embargo, también estas últimas traducciones que están saliendo vienen precisamente del texto masorético y del texto Vaticanus, del Codex Vaticanus, que tienen una antigüedad del año 300 después de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Estas están más apegadas a los originales. ¿Qué ha pasado con estos textos? Efectivamente se ha visto, y estudiosos como MacArthur, como hacen referencia en sus Biblias de estudio, que estos textos efectivamente no están en los originales, dándole validez mientras más pegado el documento que tengas al original, te dará mayor veracidad que lo que estás leyendo se encuentra. Muchos de los textos fueron agregados por los padres de la iglesia por tratar de ayudar a esclarecer un poquito más el texto, pero tenemos que quedarnos en ese momento y decir, bueno, pues, yo leo, la verdad me hará libre. ¿Me hará libre de qué? De decir, ok, ¿sabes qué? Bueno, pues no viene esto en la escritura. Okay. ¿Cómo salen esos demonios? Si yo tengo una vida de santidad, el enemigo no tiene nada que hacer conmigo. Entonces, por eso es importante el que podamos estudiar y podamos estar, hay algo que a mí me gusta mucho, una persona que enseña siempre debe de estar dispuesta a seguir aprendiendo. En el momento que yo digo que yo conozco todo, en ese momento caigo en soberbia, y dice la escritura, el que piense que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Entonces tenemos siempre que, la misma palabra te dice que el que cree saber algo, no lo sabe como lo debería de saber. Entonces siempre tendremos que estar dispuestos a analizar lo que sabemos, y hasta el día de hoy yo sigo diciendo, si yo estoy mal y alguien me enseña con la escritura que yo estoy mal, que efectivamente lo que nosotros creemos está mal, entonces no tengo ningún problema con cambiar, porque yo no defiendo ideas, yo quiero defenderlo a él y quiero seguirlo a él. Entonces eso es lo que debemos enfocar.